SER Podcast. El próximo martes, los ciudadanos de Estados Unidos están llamados a votar en las elecciones de medio mandato. Las midterms, unos comicios en los que se decide quién va a controlar las dos cámaras, quién va a marcar la agenda durante los 2 próximos años. En el ánimo de los votantes van a estar, sobre todo, presentes 3 cosas: la polarización. Crónica 24/7. Con episodios tan violentos como el ataque al marido de Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes demócrata, por motivos políticos, la defensa de derechos como el aborto ante los ataques del ultraconservador Tribunal Supremo y la inflación. Wall Street did not build this country, you did. Los precios están en su nivel más alto de los últimos 40 años. Eva Aguado. El próximo martes Biden se la juega. Los candidatos trumpistas y Trump también. Hablamos con republicanos y demócratas. Viajamos a Estados Unidos para ver cómo se viven las legislativas más crispadas. Episodio 45. El trumpismo al acecho. La seguridad es lo que más me preocupa. Economy and crime. Democracy and the future of this country. Democracy. My greatest concern are just individual freedoms. Por Sara Canals. La economía, la inseguridad, las libertades individuales, la democracia, son varias y diversas las cuestiones que preocupan a los americanos a escasos días de ir a votar. Pero hay una idea que la mayoría comparte y es la sensación de que estas son unas elecciones distintas. Estamos ante unas elecciones cargadas de miedo y ansiedad. Parecen unas elecciones presidenciales. Hay demasiadas cosas en juego, cosas importantes para nuestro futuro. Independientemente de cuál sea el resultado, creo que el 9 de noviembre todo el mundo se hará una idea de cuál será el rumbo del país. Nathaniel, 40 años, nació en Indiana, pero lleva casi 20 años en Nueva York. Acaba de votar de forma anticipada y lo hace 3 días después de que un hombre irrumpiera en casa de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, y atacara a su marido con un martillo. The breaking news we are following this morning: Paul Pelosi, the husband of House Speaker Nancy Pelosi, hospitalized at this hour after being attacked. We begin tonight with the brutal attack on House Speaker Nancy Pelosi's husband, Paul Pelosi. The suspect who police say attacked House Speaker Nancy Pelosi's husband is now facing federal charges. As we reported, the man who attacked House Speaker Nancy Pelosi's husband, Paul. Al agresor se le relaciona con teorías de la conspiración propias de la extrema derecha y del trumpismo, como por ejemplo defender que las presidenciales de 2020 fueron robadas, que Joe Biden no ganó las pasadas elecciones. Una idea que defienden algunos de los candidatos republicanos y que preocupa a personas como Gal o como Schultz, 2 neoyorquinos que también acaban de votar. The Republicans are trying to deteriorate democracy. Los republicanos están intentando deteriorar la democracia difundiendo muchas teorías sobre por qué no deberíamos confiar en las elecciones. Y yo no creo en esto. Creo que si no establecemos una ley que proteja nuestro sistema, podríamos no tener unas elecciones nunca más. El nivel de desinformación es tan alto que todo podría estallar. Es aterrador y tenemos que votar para salvar la democracia. Todas estas ideas descabelladas, es impactante que haya tanta diferencia en lo que es la verdad. Da mucho miedo. Si no podemos ponernos de acuerdo sobre los hechos, entonces ¿qué estamos haciendo? Y es que los ataques y amenazas contra figuras políticas han aumentado en los últimos meses. Esta, además, es la primera vez que los americanos tienen cita con las urnas desde el asalto al Capitolio. Así lo enfatizaba el presidente Joe Biden en uno de sus últimos mítines. Son las primeras elecciones desde los hechos del 6 de enero. Me gustaría poder decir que el asalto a nuestra democracia se acabó aquel día, pero no es así. Hay candidatos que se presentan a todos los niveles políticos, desde gobernadores a congresistas, fiscales generales, secretarios de Estado, que se niegan a aceptar el resultado de las pasadas elecciones. Esto traerá el caos a América. Es algo sin precedentes. La importancia de estos comicios también podría explicar la elevada participación que por ahora se ha registrado en el país. Unos 22 millones de personas han votado de forma anticipada. Scared.
Tengo miedo, mucho miedo, por el contexto político y porque por primera vez creo que Nueva York puede dejar de ser demócrata. Y tengo miedo de que mucha gente no vaya a votar. Y luego están los problemas del día a día, como la inseguridad, la inmigración, el derecho al aborto o la economía, una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, de gente como Gustavo, de origen mexicano. Aquí cocinando un bacon, egg and cheese para el compañero. Mi nombre es Gustavo. Yo no estoy ni a favor de los demócratas ni a favor de los republicanos. Pero cuando se trata de economía, se decanta por los conservadores. Los demócratas siento que ayudan mucho, ahí sí, ayudan mucho a los más necesitados, a los pobres. Pero también hay veces que ya les dan mucha ayuda a gente que no es tan pobre. ¿Y de dónde sale eso? De los impuestos que paga uno. ¿Sí o no? El año pasado todavía, como estaba el gobierno dando mucho dinero, la gente tenía para gastar. Ahorita es que yo estoy sintiendo, la gente no gasta mucho, pero todavía no empieza esta crisis. Esto se va a poner más feo, hay que prepararse nada más. Prepararse para unas elecciones que marcarán las prioridades de los americanos, que medirán la influencia de Donald Trump tanto en el partido como en el país y que seguramente dejarán en evidencia la polarización que impera en Estados Unidos. Crónica 24/7. La discriminación laboral por edad tiene un nombre, edadismo. Tiene una cifra, el 56% de los parados en España tiene más de 45 años y deja secuelas, depresión, envidia, vergüenza. Envidiaba a los que se levantaban cada mañana y podían ir a trabajar. Sentía muchísima vergüenza. El edadismo es toda una paradoja. Cada vez tenemos que cotizar más para cobrar la pensión, pero cada vez es más complicado jubilarse con más de 65 años. Por eso la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, acaba de poner sobre la mesa una fórmula europea, que el despido a los mayores sea más caro. Si despiden a Carlos, que es un joven preparado, que puede reincorporarse fácilmente, probablemente no necesite la misma indemnización que un señor de mi comarca, de una edad en el que probablemente su carrera profesional se vea frustrada y, por tanto, el carácter reparativo de esa indemnización ha de ser diferente. Despido reparativo para los más mayores porque es verdad que España está en otra lista negra laboral. Es el segundo país con más paro juvenil de la Unión Europea, pero son desempleos diferentes. El mayor de 45 años que se va ya no vuelve al mercado laboral. Cuando está trabajando, lo más probable es que siga trabajando. El problema es que cuando sale difícilmente va a volver a entrar. Y ese es el problema, es el acceso. ¿Qué pasa? ¿Qué frena la contratación de los profesionales con más experiencia? ¿Por qué no les contratan? ¿Por qué no las contratan? Hablamos con los desempleados mayores y con sus contratadores. Empleo. Abstenerse mayores de 45. Por Ana Corbatón. Tengo 61 años. Desde hace 4 años no cotizo a la Seguridad Social. Es imposible. Y a los 45 años nos cae una sentencia por edad. Antonio de la Calle y Rosa Olmos tienen más de 45 años y han sufrido en primera persona la discriminación laboral por su edad. Comencé mi caminar profesional a los 20 años en una gran compañía del sector inmobiliario. Empecé a trabajar con 23 años en una pyme de Euskadi. A los 2 años ya era ejecutiva, miembro del Consejo de Administración y con funciones de Dirección General Adjunta. Hasta los 50 años he estado trabajando en empresas norteamericanas, varios sectores. Los dos tienen una amplísima formación y una trayectoria profesional de éxitos. Dirigía a equipos compuestos de personas de todos los colores, razas, religiones, orientaciones y edades. Concretamente había un grupo, siempre lo recuerdo, el más joven tenía 21 tacos y el mayor tenía 72. Aquello fluía divinamente, creatividad y productividad para la empresa. Hasta que por una serie de circunstancias todo cambia. Tengo que cerrar las empresas y paso de ser empresaria, directiva, ejecutiva, mujer de éxito profesional, a estar
arruinada y sin anestesia. Me encuentro siendo una nadie. Me dijeron que no iba a tener ningún problema con el currículum, con la experiencia en España, tú no vas a tener ningún problema. Nadie me conocía, nadie recordaba los proyectos exitosos, nadie. Era una mujer con 54 años, sin empleo, a pesar del historial profesional y la experiencia vital acumulada. Movieron su currículum en portales de empleo y a través de sus contactos, pero no consiguieron nada. Postulé para 2 ofertas que eran anillo al dedo a mi experiencia y los consultores ni me recibieron. Llegué a oír que el puesto era para alguien más junior. Y cuando me llamaban para una entrevista, la respuesta era: está sobrecualificada para el puesto. Sencillamente el sistema me dejaba fuera por mi edad y por ser mujer. El Instituto de las Mujeres, que es un organismo dependiente del Ministerio de Igualdad, lo confirma con datos. Begoña Suárez es la subdirectora general para el emprendimiento, la igualdad en la empresa y la negociación colectiva de mujeres. Si miramos todos los indicadores, pues vemos que en el caso de las mujeres tienen brechas, pues en el caso de la tasa de actividad, pues que superan los 7 puntos, en el caso de las tasas de empleo superan los 10 puntos, o sea que las mujeres sí que objetivamente son mucho más afectadas por esa discriminación por edad que los hombres. Es algo que también comparten desde PIMEC, la patronal de los empresarios catalanes. Josep Ginesta, su secretario general, asegura que 3 de cada 4 desempleados de larga duración tienen entre 45 y 64 años. Cuando alguien sale de la situación de empleo y tiene 45 o más años, se produce aquella situación del apagón profesional que además es injusto. Cuando más experiencia, más conocimiento tenemos, más capacidad de aportar valor tenemos a las organizaciones, menos nos valora el mercado de trabajo en ese acceso. Rosa y Antonio creen que se podrían facilitar el acceso al mercado de los mayores de 45 con medidas como el llamado currículum anónimo. Hablamos de un documento que resuma la formación y experiencia del candidato que se postula a una oferta de empleo, suprimiendo todo dato vinculante que pueda dar lugar a la discriminación. La edad no se pone, la foto no se pone, la fecha cuando te graduaste tampoco. Tienes que decir, me gusta la oferta, creo que tal, igual. Juan de Peñaranda es director ejecutivo de Page Group, una consultora que opera en más de 30 países del mundo. Lleva 22 años en este grupo y desde hace 15 trabaja en Michael Page Interim Management, una de las marcas que se dedica precisamente a gestionar proyectos para profesionales senior, directores y directivos. En el mercado laboral, tanto desde nuestro lado como en las empresas, desgraciadamente, en este país, más que en otros, hay un prejuicio sobre la edad y además, aunque no pongas en los currículums la fecha, tú vas tirando de experiencia y te haces un cálculo. Entonces, es muy difícil evitar que la gente prejuzgue en este sentido. Asegura que las empresas que buscan candidatos mayores de 45 años quieren perfiles versátiles, flexibles y con la experiencia de haberse enfrentado a situaciones complejas. En las entrevistas preguntan directamente cuáles han sido sus fracasos y qué han hecho para solucionarlos. Y hay gente que dice, bueno, yo no me he equivocado nunca. A profesionales senior les da, digamos, vergüenza el decir he tomado una mala decisión, pero lo importante no es haber hecho eso, sino qué es lo que has hecho para remediarlo y cuál ha sido el resultado. Y eso es una ventaja competitiva el haber sufrido situaciones así, aunque parezca mentira, de cara a que una empresa con problemas considere que tú eres la persona adecuada para solucionar los suyos, ya que tú lo has hecho. Los perfiles senior tienen dificultades para encajar en algunas empresas. Las empresas que son nativas digitales, a veces hay puestos en los que requieren a alguien como mucho de 10 años de experiencia en un sector y en un nicho muy especializado en la parte digital. A priori, ningún profesional que tenga 50 años en el entorno de marketing va a ser tan experto como alguien que lleva 10 años desde que ha empezado a trabajar y trabaja en compañías 100% digital. Aunque nos cuenta que sí tienen demanda en otros sectores, no es algo fijo, hay tendencias. Y este año, por ejemplo, los perfiles más requeridos son los financieros, los de recursos humanos o los que tienen experiencia en el sector de la energía. Y sobre todo en el sector de las energías renovables. Ahora se están haciendo muchos estudios por parte de startups para ver si les merece la pena avanzar en este tipo de negocios. Y para ello necesitan a alguien que tome las riendas, que tenga ya experiencia en ello y lo haga. Durante el primer semestre del año, la contratación entre los mayores de 45 subió un 11% con respecto al mismo periodo del año anterior. Subió especialmente en Baleares, Canarias, Cataluña y Madrid, y 2 de cada 3 contratos firmados por trabajadores senior fueron en el sector servicios, según los datos del SEPE, el Servicio Público de Empleo Estatal. Crónica 24/7.
Este ruido de fondo es la foto empresarial de los últimos días. El hombre más rico del mundo, Elon Musk, entrando en la compañía que acaba de comprar, Twitter, con un lavabo en las manos. Esta es la foto final de una operación empresarial muy cara y muy discutida. Y si la operación de compraventa ha sido polémica, la gestión promete serlo todavía más. Apenas ha pasado una semana de la foto del lavabo y Musk ya ha anunciado despidos masivos y el cobro por un servicio que hasta ahora era gratis. Una decisión que ha discutido públicamente con el escritor Stephen King, la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez e incluso con... ¿Qué sucede cuando un usuario aleatorio paga $8? Con él, con el Rubius. Así empieza una gestión que no sabemos cómo va a terminar. En este episodio hacemos balance del inicio de la era Musk en Twitter. Elon Musk en Twitter. Vaya pájaro. Por Javier Ruiz. Twitter ya es propiedad privada. 44.000 millones de dólares después, Elon Musk se ha hecho con la compañía y ha entrado por sus pasillos así. Anunciando lo importante de su decisión. ¿Cómo de importante es esto para el funcionamiento de Estados Unidos, de la democracia y del mundo?, decía. Y con su entrada ha empezado toda una revolución. La compañía que nació para dar voz a lo que hoy tiene 240 millones de usuarios, ahora responde a una sola voz. Y no cualquier voz, la del hombre más millonario del planeta. Así que sobre la mesa hay ya una primera cuestión. ¿Quién gobierna la libertad de expresión de 240 millones? ¿Quién la administra? De momento Elon Musk ha dado 2 órdenes. Y esto deja una segunda cuestión y es financiera, porque Musk va a recortar la plantilla a la mitad, despide a 3.500 de los 7.000 trabajadores, es decir, adelgaza los costes y además va a cobrar a quienes quieran verificar su cuenta, es decir, quiere aumentar sus ingresos. Conclusión, ahora mismo se está intentando salvar a la compañía de lo que la mayoría de medios dice es un naufragio financiero. And Twitter, the automaker, temporarily here suspending porque la compañía costó 44.000 millones, pero no genera dinero. Ahora de Twitter, ya que luego de adquirir al gigante de las redes sociales... De hecho, después de aquella enorme oferta, el valor de la compañía se desplomó en bolsa. We begin this hour with a series of stunning developments in Elon Musk's ongoing takeover bid for Y Twitter. Elon Musk intentó congelar aquella operación e incluso renegociar y pagar menos, diciendo que Twitter tenía mucha cuenta falsa. You can't pay the same price for something that is much worse than they claimed. Después, cuando los tribunales estaban a punto de obligarle a pagar, ha terminado pagando. Así que Twitter ya es propiedad privada. Y si la primera cuestión era de libertad de expresión, la segunda cuestión es financiera. ¿Se puede salvar a la compañía del desastre? De momento, nombres de analistas como Nacho de Pinedo dicen... Twitter es una empresa que pierde dinero estructuralmente. Al contrario que otras redes sociales como Facebook, que supieron encontrar un modelo de monetización claro, Twitter nunca ha encontrado algo que le permita convertirse en un gran generador de beneficio y siempre ha estado un poco a expensas de eso. Con lo cual, ya parte con ese lastre. ¿Vale? Hay una tercera cuestión, para usuarios y para anunciantes de modelo de negocio. Para los usuarios, la primera y clave es si quedarse o marcharse. Y lo mismo para los anunciantes.
porque con la mitad de la plantilla Twitter amenaza con convertirse en terreno sin ley y un modelo de negocio en el que los anunciantes pegan sus marcas a contenidos de odio puede ser un modelo de negocio cuestionable, dice el fundador de la Escuela de Negocios de Era Digital. Va a acabar no solo echando a la gente, va a echar a los anunciantes. Los anunciantes no quieren poner sus marcas en sitios que son desagradables, y el resto de las redes sociales han sabido de alguna manera moderar todo esto para conseguir que los anunciantes se queden. Y hay una última pregunta en torno al nuevo dueño de Twitter. Y es si el presidente de Tesla, dueño de SpaceX, dueño de una tercera compañía y ahora también dueño de Twitter, puede gobernar bien 4 compañías y las 4 a la vez, o si en realidad Twitter se acaba de convertir en un gran póster publicitario. Para mí es una herramienta más de un puzzle empresarial que ya tiene este hombre, ¿no? Es como muchos millonarios que hemos visto en el pasado que acababan comprando un periódico para que el periódico hablara bien de sus negocios, o por lo menos no hablara mal. Así que hay muchas cuestiones financieras sobre si este modelo es sostenible, respetable, sobre si estamos o no ante la operación de relaciones públicas más cara de la historia del planeta. Pero hay una cuestión fundamental de libertad de expresión, y es todos los que han aprendido a usar Twitter, desde Michelle Obama, que aprendía así. This is how you tweet, huh? So now I just press tweet. Do I press this? That's how you tweet. Whoa. Así se tuitea. I did it. Ah. This is something that you tweeted yesterday, and so. Hi, I'm Lady Gaga, and I'm going to read your fan. A Miley Cyrus, Lady Gaga, Rajoy. Es un debate de Twitter. Twitter, you wrote, I'm not sorry. Jimmy Fallon, Iglesias. Con el Twitter. Que puede ver a mi Twitter una foto. Para todos ellos hay una pregunta fundamental, y es si el nuevo jefe de su libertad de expresión se llama Elon Musk. Crónica 24/7. Esto es Crónica 24/7, el podcast de reportajes de la cadena SER, que cada semana te ofrece testimonios. De los 45 años nos cae una sentencia. Freda. Al agresor se le relaciona con teorías de la conspiración propias de la extrema derecha y del trumpismo. Twitter es una empresa que pierde dinero estructuralmente. Twitter nunca ha encontrado algo que le permita convertirse en un gran generador de beneficio. Información, miradas. I think this midterm election... Estamos ante unas elecciones cargadas de miedo y ansiedad. Parecen unas elecciones presidenciales. Hay demasiadas cosas en juego, cosas importantes para nuestro futuro. Durante el primer semestre del año, la contratación entre los mayores de 45 subió un 11% con respecto al mismo periodo del año anterior. Dirección: Eva Aguado. La compañía que nació para dar voz a lo que hoy tiene 240 millones de usuarios, ahora responde a una sola voz. Y no cualquier voz, la del hombre más millonario del planeta. Era una mujer con 54 años, sin empleo, a pesar del historial profesional y la experiencia vital acumulada. Y cuando me llamaban para una entrevista, la respuesta era: está sobrecualificada para el puesto. Está en todas las plataformas, suscríbete. Realización y diseño sonoro, Juan Aranaz. Disponible los sábados a las 10 de la mañana en la aplicación y la web de la cadena SER y en las principales plataformas. Cadena SER. La radio.